ser esclavo de Jesús. Yo quiero que miremos dos textos. Vamos por favor en nuestras Biblias al libro de Lucas, el capítulo 12, Evangelio de San Lucas, capítulo 12. Lucas el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 37. Bienaventurados, yo voy a cambiar aquí un poquito una palabra de la traducción. Bienaventurados aquellos esclavos a los cuales su Señor cuando venga ¿los halle cómo, hermanos? Velando. De cierto os digo que se ceñirá y harán que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos esclavos. La palabra esclavo denota cuando una persona voluntariamente o involuntariamente queda sometida a otra. Y la Biblia enseña algo muy importante, hermanos. Todos los que estamos aquí somos esclavos. Solamente que su corazón y sus decisiones determinan si usted es esclavo del pecado o es un esclavo o un siervo de Dios. Nosotros no podemos caminar por la mitad. O somos esclavos del pecado o somos esclavos de Jesucristo. Y cuando nosotros decidimos convertirnos en siervos de Jesucristo, en esclavos de Jesucristo, hacemos una decisión voluntaria o involuntaria. Una decisión voluntaria. Cuando tú permites que el amor de Jesús invada tu corazón, cuando tú abres tu corazón a la influencia del Espíritu Santo y empiezas a liberarte del pecado, entonces ahora tú dejas de ser esclavo del enemigo y te conviertes en un esclavo, en un siervo de Dios. Y para los siervos de Dios fue escrito el libro de Apocalipsis. El Señor ama a sus hijos. El Señor abre su corazón y abre las puertas de su corazón para que nosotros entremos en ese corazón y recibamos la revelación que Él tiene para nosotros. Jesucristo es el eje central de toda esta revelación y de toda esta información que el Señor quiere que como hijos de Dios entendamos y aprendamos para poder enfrentar la crisis final. Yo quiero compartir esta cita de la señora White, que hace alusión a un episodio cuando Jacob iba desesperado, Jacob iba angustiado, Jacob no sabía qué hacer, sentía que no tenía esperanza, porque había engañado a su hermano, le había robado la primogenitura, él se sentía miserable, sentía que no había nada que hacer, y de camino huyendo de su hermano, decidió acostarse, y puso unas piedras de cabecera. Y cuando él puso unas piedras de cabecera y se acostó, Dios le presentó una visión. Y en esa visión, él vio una escalera que llegaba hasta el cielo. Y los ángeles de Dios descendían, subían y bajaban por ella. Quiero compartir la cita. La cita dice, la escalera representaba ¿a quién? A Cristo. La escalera representaba a Cristo. Él es el canal de comunicación entre ¿quién? Entre el cielo y la tierra. Y los ángeles van y vienen en un trato continuo con la raza caída. Las palabras de Cristo a Natanael estaban en armonía con la figura de la escalera cuando dijo, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mis queridos hermanos, esta semana de oración se titula El Cordero Inmolado de Dios. La revelación de Dios en el libro de Apocalipsis, el amor de Dios en el libro de Apocalipsis. Jesús es la esencia de toda revelación. El Señor Jesús, y lo vamos a estudiar en la noche del jueves, el Señor Jesús en este momento está intercediendo en nuestro favor en el santuario celestial. Porque el deseo más grande del Señor es que nosotros podamos entregarnos completamente a Él. El deseo más grande de Dios es que nosotros entendamos de una vez por todas que este mundo es pasajero. Que entendamos de una vez por todas que en este mundo vamos de paso,
Que entendamos que nuestra morada no es en esta tierra, sino nuestra morada está preparada ¿dónde? En los cielos. Y por eso el libro de Colosenses nos dice: poned la mira en las cosas ¿de dónde? ¿De la tierra? Preocúpate solo por trabajar, por estudiar, por avanzar, y solo concéntrate en las cosas de la tierra. ¿Eso nos dice Colosenses 3? No, ¿saben qué dice? Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el apóstol Pablo nos dice en Corintios, dice: yo los invito a que ustedes vean, a que sigan las cosas que son eternas, las que no se ven. Las que no se ven son las que son eternas, las que vemos son temporales. Y quiero que cerremos en esta noche con el versículo 3 de Apocalipsis 1. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, el versículo 3. Dice Apocalipsis 1:3: bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Acá hay una buena noticia, hermanos. ¿A cuántos les gusta sentirse bienaventurados, sentirse dichosos? Amén, ¿cierto? Queremos ser bienaventurados. Y usted está a punto de ser un bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque usted ya leyó las palabras de esta profecía. Porque usted ya oyó las palabras de esta profecía. Pero aún falta algo. Aún falta algo, que es lo más importante para que podamos ser bienaventurados, para que podamos ser dichosos, para que podamos ser felices. Juan nos dice: bienaventurado el que lee, el que oye y el que, ¿qué más? Y el que guarda las cosas que están escritas. Hermano, de nada nos sirve a nosotros ser estudiosos de la Biblia. De nada nos sirve a nosotros ir a todas las conferencias que programen. De nada nos sirve estar en el canal Red de Venir o en el canal 3 ABN o en cualquier canal escuchando información, si nosotros no tomamos la decisión de vivir a la luz de esa información que estamos recibiendo. Y por eso Juan nos dice: bienaventurado eres si lees, si oyes, pero también si guardas. Y el Señor nos está invitando en esta hora a que no solo leamos, a que no solo escuchemos, sino que a que permitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón y empecemos a vivir de acuerdo a la manera en que Dios desea que vivamos. Pero la última parte del versículo 3 es bien interesante. ¿Qué dijo Juan en el versículo 3 en la parte final? ¿El tiempo está qué? Cerca. Muy bien. ¿Cuándo fue escrito eso? Yo lo dije al comienzo. ¿En qué año? 96. O sea, que Juan escribió en el año 96 después de Cristo, el tiempo está cerca. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto tiempo escribió Juan que el tiempo estaba cerca? Casi 2000 años. Es más, usted va al último versículo, al penúltimo versículo de Apocalipsis, y Jesús dice: ciertamente vengo en breve. En breve, hace 2000 años. Yo quiero contarles que cuando yo llegué a la Iglesia Redención, yo quería estudiar teología. Quería estudiar teología, pastor, tenía 20 años y yo quería estudiar teología. Desafortunadamente a mi papá lo mataron y yo me puse al frente de la casa y el plan de estudiar teología quedó postergado. Pero cuando un primo mío dijo: yo voy a estudiar teología, yo dije: oiga, mi primo sí es irse a estudiar teología cuando el Señor ya va a venir. Mejor que se quede aquí y predique y haga cosas, porque ¿a qué se va a ir a estudiar teología? El Apocalipsis dice que el Señor viene pronto. Él se fue, pasó su primer año de teología y el Señor no venía. Segundo año de teología, tercer año de teología, se graduó mi primo y yo desde aquí mirándolo y el Señor no venía. Se graduó, hoy es pastor en Venezuela. Y entonces yo dije: yo quiero estudiar teología. Le consulté a alguien: ¿tú qué opinas? ¿Será que voy a estudiar teología? El Señor viene pronto, no vayas a ir. Y entonces yo dije: gracias. Y alisté mi maleta y me fui a estudiar teología, hermanos. Pasé mi primer año, mi segundo año, mi tercer año, mi cuarto año y estoy en el quinto año de teología. Y el Señor no ha venido. ¿Qué es lo que pasa?
¿Será que la promesa de Dios falla? ¿Será que la promesa de Dios falla? No, Dios es fiel y verdadero. Por eso Apocalipsis mismo dice, el que dice estas palabras es fiel y verdadero, porque lo que el Señor dice, Él lo cumple. Pero ¿qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Quieres saber por qué, hermano? Vamos a leer lo de la revelación de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y voy a leer unos versículos atrás. Desde el versículo 3. Segunda de Pedro 3, desde el 3 voy a leer. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, diciendo y andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Yo no sé si alguien te ha dicho a ti, oiga, pero usted es adventista y hace cuánto está diciendo que Jesús viene y nada que viene. Yo creo que a usted los están engañando, Jesús no va a venir. El apóstol Pedro nos estaba anunciando que al final del tiempo se iban a levantar burladores que iban a decir, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde? ¿Usted cuántos años lleva de adventista y nada que llega Jesús? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y pasemos ahora sí al versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto. Cuando yo me hacía esa pregunta, el Señor me respondió y me dijo, oh Ludwin, no ignores esto. Con el Señor un día es como ¿qué? Como 1000 años, y 1000 años es como ¿qué? Como un día. Hermanos, hay algo que nuestra mente no alcanza a entender. No podemos comprender, somos limitados en muchas cosas. Y yo no puedo explicarles a ustedes, y creo que no haya nadie que lo pueda explicar, cómo podemos entender el tiempo de Dios y cómo podemos comprender nuestro tiempo. Pero lo que la revelación dice es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Salmo 90 nos lo ratifica. Pero ¿qué es lo que ha hecho que el Señor tenga que esperar un poco más? ¿Qué es lo que hizo que el Señor no viniera en 1996, sino que esperar otros años más? Sigue diciendo el versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben por qué Jesús no vino en 1996, hermanos? ¿Saben por qué no vino? Porque faltaba yo. Si Jesús hubiera venido en 1996, yo hubiera perdido la oportunidad de ser un heredero de la vida eterna. ¿Sabes por qué Jesús no vino en el 2000, en el 2002, en el 2005? ¿Saben por qué? Porque Jesús te estaba esperando a ti. ¿Y sabes por qué Jesús no ha venido aún? Porque aún te está esperando a ti. El Señor desea venir pronto a la tierra. Y finalmente Él va a regresar, porque la revelación dice que los designios de Dios no conocen ni premura ni demora. Y un día el Señor finalmente va a venir. Pedro lo dice. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas, dice el Señor, ¿cómo no debéis vosotros vivir en santa y piadosa manera, esperando y apresurándoos para el día de Dios, en el cual los elementos ardiendo se fundirán y serán deshechos? Yo tengo una invitación para usted, hermano, hoy. Usted es un siervo de Dios y el Señor te está invitando a que empieces a vivir de tal modo que tu forma de vida le anuncie al mundo que estás esperando que Jesús venga en las nubes de los cielos. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano y decirle en esta hora al Señor, Señor, yo quiero que tú me ayudes? Porque yo he sido un adventista quizás de mucho tiempo, pero yo siento que no estoy viviendo conforme a lo que profeso. Ser un adventista, una persona que espera el advenimiento. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano y decirle eso en esta hora al Señor? El Señor quiere cosas grandes con nosotros.
El Señor quiere prepararnos para que hagamos lo que tenemos que hacer de tal modo que ya no sea